Entonces, hemoglobina y mioglobina. La idea es analizar la estructura de cada una, ¿sí? Cómo está formada y cuál es su función principal. Primero algunas características típicas de la hemoglobina, ¿sí? Saber que es una proteína globular. Globular quiere decir que es esférica. Saber que tiene estructura cuaternaria, que ahora vamos a ver eso también. Tiene la misión principal o la función principal de transportar el oxígeno, ¿sí? Desde los pulmones, lo que sería, hacia todos los tejidos periféricos, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo, pero los tejidos periféricos tienen la capacidad de captar protones, ¿sí? Y también asociarse a dióxido de carbono. No es la función principal a asociarse al dióxido de carbono, ¿sí? O sea, la función principal es la de llevar el oxígeno, ¿sí? Y traer protones a los pulmones. Esa es su función principal. Ahora vamos a ver cómo. Y ahí abajo de todo tienen los valores normales, que los valores normales son más cuando vean bioquímica el año que viene, ¿sí? Es muy raro que se los pregunten este año. La mioglobina, ¿sí? También es una hemoproteína. Hemoproteína quiere decir que está asociada al grupo hemo, ya vamos a ver lo que es un grupo hemo, ¿sí? Pero la diferencia fundamental con la hemoglobina es que no está circulando por todo, digamos, del aparato respiratorio a los tejidos, sino que está depositada en el músculo, ¿sí? Básicamente lo que hace la mioglobina es almacenar oxígeno en el músculo, ¿sí? Justamente para cuando el músculo lo necesite, ¿eh? Por ejemplo, cuando queremos hacer un ejercicio físico, llega rápido, o sea, la mioglobina va derecho a, la mioglobina va derecho a los tejidos, o sea, está en los tejidos, no necesita pegar toda la vuelta, ¿sí? Está en el tejido con oxígeno y cuando el organismo necesita oxígeno, se lo da rápidamente, ¿sí? Eso se acuerdan cuando vimos Epoch y compañía, vimos que una de las funciones, una de las cosas que tenía que generarse en la recuperación del ejercicio es que la mioglobina recupere el oxígeno que ha perdido, ¿sí? Siempre a tener en cuenta que el músculo esquelético es el que tiene mayor cantidad de mioglobina, es una característica para tener bien clara. Y una de las cosas de las diferencias fundamentales, que no está ahí, pero que se las cuento, es que la mioglobina no tiene estructura cuaternaria, solo tiene estructura primaria. Perdón, hasta estructura terciaria. ¿Cuál era la estructura cuaternaria? ¿Se acuerdan o no? Cuando todas las cadenas, por así decir, están todas juntas, ¿sería? ¿Cómo? Repetime. Distintas cadenas terciarias Cuando, juntas. cuando una proteína, ¿sí? Tiene ¿qué cosa? Me quisieron decir algo, pero le salió mal las dos. No, ninguna de las dos me lo Solo dijo. una función biológica, por así decir. Cuando más de una cadena de aminoácidos, ¿sí? Se asocia para tener una sola función biológica. Bien, está bien eso, ¿sí? Claro, sí. ¿Se acuerdan que formaban las subunidades? Cada subunidad tenía estructura primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Muy bien. Y yo tengo distintas cadenas, que se llaman subunidades, con estructura primaria, secundaria y terciaria, que se asocian entre sí. ¿Ustedes me ven a mí o estoy haciendo morisquetas al pedo? Sí, se ven. Bueno. Muy bien. Semejanzas y diferencias fundamentales entre la mioglobina y la hemoglobina, que es un poquito lo que veníamos charlando recién, ¿sí? Entender que las dos son proteínas globulares, las dos son proteínas conjugadas, ¿sí? Conjugadas, ¿qué quería decir que una proteína era conjugada? ¿Se acuerdan? Era cuando la proteína estaba asociada a un grupo no proteico, ¿se acuerdan? Es una proteína conjugada. La hemoglobina son cromoproteínas o hemoproteínas, se les dice, que son proteínas asociadas al grupo hemo, ¿sí? Las dos están asociadas al grupo hemo, y son portadoras de color, ¿sí? Por eso se las conoce también como cromoproteínas a la hemoglobina y la hemoglobina. ¿Bien? Las dos tienen estructura globular, quiere decir que las dos son esféricas, ¿sí? Y ambas pueden ligarse a otras moléculas como monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Ligarse a monóxido de carbono o monóxido de nitrógeno es algo malo, digamos, ¿sí? El monóxido de carbono es veneno para nosotros porque tiene una capacidad de asociarse a la hemoglobina muy grande, ¿sí? Comparada con el oxígeno. Entonces prefiere la hemoglobina, por ejemplo, asociarse al monóxido de carbono que al oxígeno. Entonces, en lugar de transportar oxígeno, transporta monóxido de carbono y eso nos genera asfixia, nos morimos. Bueno, entender que
la mioglobina, como diferencias, la hemoglobina aparece solo en el tejido muscular, la hemoglobina está en la sangre, circulando, que es lo que les decía hoy, ¿sí? Las funciones son diferentes, ¿sí? La de la mioglobina, justamente, su función principal es la de almacenar oxígeno, y la de la hemoglobina es la de transportar el oxígeno, ¿sí? Y bueno, la forma de ligar oxígeno es algo un poco más elevado, que ustedes no lo van a ver, que la mioglobina implica absorción hiperbólica y la hemoglobina sigmoidea. Igual se las voy a mostrar, esas son las curvas de saturación de la hemoglobina y la mioglobina, y les voy a mostrar la forma que tienen. Sigmoidea es como si fuera una S, y hiperbólica es la que nosotros vimos cuando vimos enzimas, ¿sí? Vieron que alcanza la velocidad máxima y se vuelve paralela al eje X, bueno, esa quiere decir hiperbólica. Lo hemos visto, así que no se preocupen. Espero que les guste este dibujo que hice. Saber que la hemoglobina, ¿sí?, está formada por 4 cadenas polipeptídicas, ¿sí? 4 cadenas polipeptídicas. Cada una de ellas, ¿sí?, cada una de esas cadenas polipeptídicas tiene estructura primaria, secundaria y terciaria, y cada una de ellas está asociada a un grupo hemo, ¿sí? Grupo hemo o grupo M. ¿Estamos? Grupo hemo o grupo M. Ahí tienen al costadito, ¿sí? Ahí tienen al costadito la estructura, la característica del grupo hemo, ¿sí? Este que está acá es el grupo hemo típico, la forma esta que está acá, de la hemoglobina que tenemos nosotros en mayor proporción. Ahora vamos a ver cómo se llama, ¿sí? Los adultos, ¿sí? El grupo hemo básicamente se llama grupo prostético. Se recuerden que todo grupo asociado a una proteína puede ser un grupo prostético, puede ser un cofactor o puede ser una, una coenzima, eran los nombres que habíamos puesto para las enzimas. Bueno, como el grupo hemo está asociado fuertemente a la proteína, ¿sí?, se denomina grupo prostético, ¿sí? ¿Cómo se une el grupo prostético a las cadenas de hemoglobina? Se une a través del hierro 2+, de este que está acá, de este catión hierro, que ahora vamos a ver las características que tiene, ¿sí? Esto es para que vean que hay distintos tipos de hemoglobina, ¿sí? No es algo que les vayan a tomar. Hemoglobina ABA, que es la que nosotros tenemos en mayor proporción. Fíjense que acá les muestra, dice cadenas, y tienen alfa, beta, alfa, delta, alfa, gamma, ¿sí? Son diferentes. Saber que las nuestras, la de los adultos, la que está en mayor proporción para adultos, es la A1, ¿sí? Y tiene cadenas alfa y cadenas beta. Ven que es de distinto color. Yo le puse acá una roja oscura y una un tipo bordó. Perdón, una roja brillante y una roja oscura. Justamente es porque las cadenas son 2 y 2. Son 2 alfa y 2 beta, ¿sí? Las que nosotros tenemos en mayor proporción, ¿sí? Saber que hay, dependiendo de los estadios de crecimiento, hay distintos tipos de hemoglobina, ¿sí? Algunas se asocian más al oxígeno, otras se asocian menos al oxígeno, ¿sí? Esto igual son características que les estoy mandando para que conozcan, ¿tá? Y estas son las características de las que nos va a interesar principalmente a nosotros, que es la que tenemos en mayor proporción en nuestro organismo, ¿sí? Que es la hemoglobina o HbA1, ¿sí? Saber que está formada por 2 cadenas alfa, saber que está formada por 2 cadenas beta, ¿sí? Saber que las cadenas alfa, ¿sí?, contienen 141 aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos mayoritariamente básicos, dice la definición, ¿sí? Es importante que sepan eso porque que sean mayoritariamente básicos les da una característica a la hemoglobina de tener cierta carga positiva, ¿sí?, si son mayoritariamente básicos. La hemoglobina beta la cadena beta de la hemoglobina tiene 146 aminoácidos. En los dos casos son mayoritariamente básicos, ¿sí? Eso respecto de su estructura primaria, ¿sí? Respecto de su estructura primaria. Cuando hablamos de la estructura secundaria, tenemos que saber que la hemoglobina alfa está formada por 7 segmentos de hélice alfa. ¿Se acuerdan que era la hélice alfa? ¿Vieron que les dije ayer que repasen eso? ¿Se acuerdan la hélice alfa o no? Estructura secundaria, hélice alfa y hoja beta, ¿sí? Una estructura secundaria. Perfecto, una estructura secundaria. La globina alfa está formada por 7 segmentos de hélice alfa separadas por disposición al azar, o sea, tengo segmentos, disposición al azar, segmentos, disposición al azar. En cambio, la beta está formada por 8 segmentos de hélice alfa, todos separados por disposición al azar, ¿sí? Saber que cuando hablamos de la cadena solita, que forma la estructura terciaria, se conoce como globina, ¿sí?
conoce como globina, o sea, cada una de las cadenas polipeptídicas que forman esas esferas se conocen como globinas, ¿sí? Y cada globina también es globular y presenta lo que se llama un hueco para el hemo, una zona donde se va a asociar el grupo hemo. ¿Tá? El enlace coordinado es un tipo de enlace particular, es un tipo de enlace covalente coordinado, ¿sí? O sea que no lo puedo sacar fácilmente, el grupo hemo queda agarrado de la cadena. Y cada una de las estructuras se asocian entre sí, ¿sí? Formando también una estructura globular, dejando un eje central, ¿sí? Vacío, entre comillas, que cumple las funciones de sitio alostérico. ¿Sí? ¿Qué es un sitio alostérico? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Eh? ¿Donde se iba a unir el sustrato? No. El sitio alostérico era una parte de una enzima, ¿sí? Donde alguna sustancia conocida como modulador alostérico se va a asociar y a partir de ello aumentará la actividad enzimática o disminuirá la actividad enzimática. Eso es un sitio alostérico. ¿Sí? O sea, dependiendo de si está unido o no está unido a una sustancia. ¿Sí? El espacio, el eje central de la hemoglobina cumple las funciones de sitio alostérico. Ahí se va a asociar una sustancia que se llama 2,3-difosfoglicerato, que ahora se las voy a presentar. ¿Sí? ¿Cómo sucede el transporte de oxígeno en la hemoglobina? ¿Sí? La hemoglobina, ¿sí? Cuando no está unido al oxígeno, el grupo hemo tiene esta característica que está acá. ¿Sí? Es como que el hierro está por debajo del plano de la porfirina. ¿Quién es la porfirina? Ven, acá tengo el grupo hemo. ¿Sí? Este que está acá es el grupo hemo. El grupo hemo está formado por el hierro, con número de oxidación 2+, ¿sí? Y alrededor del hierro, todo esto que está acá, que se llama protoporfirina 3, ¿sí? Nosotros le decimos cariñosamente porfirina, ¿no? Que se llama porfirina. Eso que está ahí, todo esto que está acá, que son 1, 2, 3, 4 anillos pirrol fusionados, que están unidos, ¿ven? Estos que están acá son puentes metinos, se llama, que es carbono con carbono sp2, ¿sí? Hacen que se forme una estructura plana, ¿sí? Una estructura plana. Fíjense mi mano, ¿ven mi mano así? Acá, no, miren esto, más fácil. ¿Ven esto que está plano, que yo no veo los carbonos que están atrás? ¿Se ubican lo que digo? O sea, esto está plano, ¿ven? Como que no se ven los carbonos que están atrás. Bueno, el hierro se pone acá en el medio, ¿sí? Como que hace esto. ¿Se ubican lo que digo o no? Se pone así. Miren. Imagínense que todos estos platos son estos que están acá. ¿Tá? No es exactamente la misma molécula, lo que estoy usando es un benceno, pero creo que se entiende. Entonces, ¿qué pasa? En la imagen de arriba, el hierro sería, miren, fíjense, es como que si fuera el hierro, hagamos de cuenta, no que es la puntita. Hagamos de cuenta que el hierro es acá, ¿ven? En el medio de la virome. ¿Tá? Entonces, bueno, hagamos de cuenta que el hierro es el extremo de la virome, ¿sí? Entonces, cuando no está asociada al hierro, cuando no está asociada al oxígeno, el hierro está acá abajo. Y cuando se asocia al oxígeno, el hierro hace esto. Se va para arriba, ¿se dan cuenta? ¿La diferencia? Ahí están los dos dibujitos. Chicas, chicos, ¿se dan cuenta? No, díganme algo, si no me vuelvo loco. O sea, cuando no está... ¿Cómo? ¿Sobresale del plano, sería? No, se pone en el plano. Por ahí hice mal el cosito. Es como que, fíjate, como que está así. Y cuando se une al oxígeno está acá. Y el oxígeno queda acá arriba. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. Y el oxígeno queda acá arriba. Es como que el oxígeno mete la mano. Como que el oxígeno mete la mano. Se agarra del hierro. Uy, qué boludo. Como que, ven, el hierro está acá abajo. Necesito otra mano. ¿Vieron? Mi hija miraba cuando era chiquito en los videos que venía una mano que le ayudaba, llamaba mano amiga. Tengo el hierro, tengo ahí, el hierro ahí abajo. ¿Sí? Entonces viene el oxígeno, lo agarra y lo tira para arriba. ¿Sí? Hagan de cuenta como que mi mano es el oxígeno. ¿Se entiende? Hace esto. ¿Sí? El oxígeno se encarga de levantarlo para arriba. ¿Tá? Eso es lo que sucede. ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa?
Cuando la hemoglobina está así, ¿sí? Ven acá dice repulsión estérica, quiere decir que es como que lo empuja para abajo, ¿sí? Pero el oxígeno hace fuerza y lo tira para arriba, ¿sí? Cuando la hemoglobina está así, no puede transportar oxígeno. Cuando la hemoglobina está así, transporta el oxígeno, ¿sí? Chicos, hay un micrófono que están haciendo un despelote, creo que sos vos, Belén. Entonces, de esta manera es como se encarga la hemoglobina de transportar el oxígeno. O sea, en el pulmón, vieron que la hemoglobina va a ir por las arterias a repartir oxígeno y vuelve por las venas sin oxígeno. No sé si sabían eso, pero se los cuento por las dudas, ¿sí? Entonces, cuando va por las arterias, la hemoglobina tiene esta forma, el grupo hemo tiene esta forma, la de abajo, ¿sí? Y cuando vuelve por las venas, la hemoglobina tiene esta forma. ¿Se entiende lo que dije? Vamos de nuevo con un dibujito, miren. ¿Cómo era eso, Mati? Cuando va por las arterias, está así. Y cuando está por las venas, va así. O más fácil, como está escrito acá, mirá. Fíjate. ¿Cómo funciona la hemoglobina? La hemoglobina tiene dos, se dice dos conformaciones, o sea, dos formas distintas. Una conformación tensa y una conformación relajada, ¿sí? La conformación tensa es la que no está asociada al oxígeno. Y la conformación relajada es la que está asociada al oxígeno. Conformación tensa, conformación relajada, ¿sí? Esas son las dos conformaciones que tiene la hemoglobina, ¿sí? Cuando la hemoglobina se asocia al oxígeno, se pone relajada. Y cuando libera el oxígeno, se pone tensa, ¿sí? Si ustedes ven, el grupo hemo está relajado acá, cuando está asociado al oxígeno. Y está tenso acá, cuando no está asociado al oxígeno. ¿Se dan cuenta ahora? Por ahí se ve un poquito mejor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la hemoglobina llega al pulmón, está así. Porque ¿qué hizo la hemoglobina cuando se fue del pulmón? Se fue así, ¿sí? Y cuando llegó a los músculos, ¿qué hizo? ¿Qué hacen los músculos? Volvió a la información tensa. ¿Por qué? Porque ¿qué hace en el músculo? Además, el oxígeno. Suelta el oxígeno. En el músculo suelta el oxígeno, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? O sea, en el pulmón tiene oxígeno. O sea, del pulmón sale así. Cuando yo respiro, meto oxígeno, ¿sí? Los pulmones, ¿qué hacen? Agarran todo ese oxígeno y se lo reparten a la hemoglobina, ¿sí? Entonces la hemoglobina se pone así. ¿Se entiende? Cuando hay mucho oxígeno, la hemoglobina se pone así, ¿sí? Entonces, esa cantidad de oxígeno, todo ese oxígeno que se absorbió, ¿sí? Se asocia a la hemoglobina. Entonces, va por las arterias así, todo oxigenado, de forma relajada, ¿sí? Cuando llega al tejido periférico, hay algo que le avisa, ahora vamos a ver qué es ese algo que le avisa, que tiene que soltar a los protones, que tiene que soltar a los oxígenos, ¿sí? Tiene que soltar a los oxígenos. Entonces, ¿qué hace? Lo suelta y queda así, tensa. Y así es como vuelve por las venas, hasta que llega al pulmón. ¿Y en el pulmón qué pasa? Vuelve a agarrar oxígeno. Vuelve a agarrar oxígeno y ¿qué hace? Va de nuevo por las arterias a repartir el oxígeno. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Más o menos. No me preocupa tanto que entiendan este efecto, esto es un efecto importante. Sí me importa que entiendan que en el pulmón se llena de oxígeno y en los tejidos periféricos lo libera. Eso sí es muy importante que lo entiendan, ¿sí? O sea, en el pulmón se llena de oxígeno, porque estoy respirando, ¿sí? Y ahí va por las arterias, toda oxigenada, o sea, como está de esta manera, ¿sí? Y cuando llega al tejido periférico, libera todos los oxígenos. ¿Estamos? Muy bien. Acá está, este que está acá, es el 2,3-bifosfoglicerato, 2,3-BPG, ¿sí? ¿Vieron que les dije que quedaba un sitio acá en el medio? Uy, ¿vieron que les dije que quedaba un sitio acá en el medio? Bueno, ese sitio que queda ahí en el medio, ¿sí? Se ocupa cuando la conformación es tensa, o sea, cuando está así, ¿sí? Cuando está así, se ocupa por el 2,3-bifosfoglicerato y se queda ahí, estabilizando la forma tensa. ¿Sí? El 2,3-bifosfoglicerato estabiliza la forma tensa. ¿Estamos con eso?
¿El 2,3-bifosfoliserato qué hace? Estabiliza la forma tensa. Gracias, gracias. ¿Cómo lo hace? Se llama efecto Haldane y efecto Bohr. ¿Sí? Efecto Haldane y efecto Bohr. Lo hace por un efecto de pH, por un cambio en el pH. ¿Sí? Yo se los cuento, no se los voy a explicar acá porque no, por ahí no lo entienden tanto, pero se los cuento. Cuando la hemoglobina, ¿sí? Cuando la hemoglobina siente muchos protones, o sea, siente que el medio es ácido, ¿sí? Cuando la hemoglobina siente que el medio es ácido, tiene tendencia a desplazarse a la liberación de oxígeno. ¿Se entiende? O sea, cuando siente que hay muchos protones dando vuelta, no quiere estar más como relajado y se quiere convertir en tenso. ¿Sí? Cuando hay muchos protones, o sea, el medio es más ácido, ¿sí? Quiere soltar a los oxígenos y quedarse como forma tensa. ¿Me siguen lo que acabo de decir? Si hay muchos protones, quiere soltar el oxígeno. ¿Sí? Si hay muchos protones, quiere soltar el oxígeno. ¿Está? Eso hace justamente, se llama efecto Bohr, ¿sí? Eso hace justamente que cuando llego al tejido periférico y hay mucho dióxido de carbono y hay muchos protones por la respiración celular, la hemoglobina suelta el oxígeno. En los tejidos periféricos suelta el oxígeno por eso. ¿Sí? Y lo que hace es agarrar los protones, o sea, agarra los protones y suelta el oxígeno. ¿Sí? O sea, cuando llega al tejido periférico, ¿por qué la hemoglobina suelta el oxígeno? Si lo había agarrado, en el pulmón había agarrado el oxígeno, ¿por qué lo suelta? Bueno, justamente lo suelta porque el medio ácido le avisa que lo suelte. Cuando le avisa que lo suelta, lo libera y se oxigenan los tejidos. ¿Sí? Cuando la hemoglobina queda así, se asocia al 2,3-bifosfoliserato y a protones, y se va por las venas. ¿Sí? Se va por las venas, directamente. Esta fórmula que está acá explica eso. ¿Sí? Como todavía no les expliqué teorías ácido-base, es un poco difícil que me lo entiendan. ¿Sí? Pero esto que está acá, justamente es el funcionamiento, del efecto que se genera en el plasma sanguíneo. ¿Sí? En el plasma sanguíneo, en el plasma carbonato-bicarbonato. ¿Sí? En el buffer carbonato-bicarbonato es el efecto que se produce. El buffer carbonato-bicarbonato está dado por esta fórmula que está acá, ¿sí? Que es la misma fórmula que está acá. Esta fórmula que está acá, que es la misma fórmula que está acá, son justamente lo que se conoce como buffer carbonato-bicarbonato, que es el buffer que se regula en nuestro organismo, el pH, ¿sí? Que es el que termina dando el pH fisiológico, que es un pH de 7,4, ¿sí? Que es el que se va a formar. Fíjense que en los tejidos periféricos, ¿sí? Se genera dióxido de carbono por el ciclo de Krebs, ¿sí? Esto hace que se generen más protones, y al generarse más protones, la hemoglobina libera el oxígeno. Básicamente es lo que dice esta fórmula que parece un poco complicada. Acá tienen otras formas de verlo, ¿sí? Los dibujitos. Esto está... El dibujito... Esto igual lo voy a volver a explicar, lo del efecto Bohr y el efecto Haldane, cuando veamos buffer carbonato y bicarbonato, así que no se preocupen. Pero fíjense, acá tienen, este dibujito es básicamente el mismo dibujito que estaba arriba, ¿sí? Y acá está directamente la explicación de cada uno de los casos. Justamente, qué es lo que sucede cuando hay muchos protones, o qué es lo que sucede cuando hay pocos protones o mucho oxígeno en el ambiente. Cuando hay mucho oxígeno, la hemoglobina tiene tendencia a que, vamos a usar esta flecha, escuchen lo que dije recién, ¿eh? Si hay mucho oxígeno, se desplaza para allá. O sea, si hay mucho oxígeno, obtengo hemoglobina oxigenada. ¿Sí? Ahora, si hay muchos protones, o sea, hay mucho medio ácido, se desplaza para allá, o sea, libero los protones, los oxígenos. O sea, yo puedo liberar los oxígenos si hay muchos protones en el ambiente, ¿sí? O puedo atrapar oxígeno si hay mucho oxígeno en el ambiente. ¿Sí? Eso es básicamente lo que explica este efecto. ¿Sí? Fíjense que la hemoglobina puede transportar dióxido de carbono y protones hacia los pulmones. Justamente esta fórmula que está acá abajo es cómo se asocia la hemoglobina al dióxido de carbono. Esto que está acá es un poco más complicado, que habla dependiendo de la cantidad de oxígeno, si se va a
cuántos oxígenos voy a captar. Lo que es importante, esto se los cuento nomás, no importa el P50, eso no me interesa demasiado, pero la hemoglobina tiene algo que se llama efecto cooperativo, que no tiene la mioglobina. ¿Sí? El efecto cooperativo básicamente lo que hace es, cuando una de las 4 globinas atrapa un oxígeno, le avisa a las otras 3 que tiene que tirar para arriba el oxígeno para atrapar más fácil a los oxígenos. Se llama efecto cooperativo. O sea, una agarra un oxígeno, todas se ponen así y todas pueden atrapar oxígeno. ¿Sí? Y al revés lo mismo, una suelta el oxígeno, le avisa a las otras 3, entonces todas sueltan el oxígeno. Eso se llama efecto cooperativo, que lo tiene la hemoglobina y no lo tiene la mioglobina. ¿Sí? Es algo que tiene la hemoglobina y no la mioglobina. Una de las cosas que es importante en esto que está acá es la curva sigmoidea que les decía hoy, ¿sí? La curva sigmoidea que les decía hoy, que está formada entre porcentaje de saturación de la hemoglobina, o sea, cuántos oxígenos atrapó la hemoglobina, ¿sí? Y la presión de oxígeno hay, o sea, cuánto oxígeno hay en el ambiente, ¿sí? Esto es, cuánto oxígeno tiene la hemoglobina y esto es cuánto oxígeno hay en el ambiente, ¿sí? Eso es cómo se va a... ¿cómo se dice? ¿Cómo vamos a medir la curva sigmoidea? Lo que está en negro es la curva sigmoidea normal, digamos, ¿sí? Ahora, si yo disminuyo el pH, aumento la concentración de dióxido de carbono, aumento la concentración de 2,3-bifosfoglicerato, que es la que les dije hoy, o aumento la temperatura, la hemoglobina se viene a la derecha. Venirse a la derecha quiere decir que le cuesta más agarrar oxígeno, ¿sí? Entonces, si hay mucho dióxido de carbono, que es lo que habíamos visto en los tejidos periféricos, la hemoglobina va a tener tendencia a soltar al oxígeno y no lo va a querer agarrar. ¿Tá? Le va a ser más fácil soltarlo que agarrarlo. ¿Sí? En cambio, si me voy para el otro lado, o sea, si hay poco dióxido de carbono, es más probable que atrape al oxígeno. ¿Sí? Así funciona la hemoglobina. Esto es algo complejo. Lo que tienen que saber es justamente que la saturación de la hemoglobina va a depender del dióxido de carbono y va a depender del pH. ¿Sí? Eso es algo súper importante que tienen que tener en claro. ¿Sí? El dióxido de carbono aumenta cuando yo hago mucho ejercicio. Entonces la hemoglobina, cuando hago mucho ejercicio, tiene mucha tendencia a querer soltar oxígeno, lo cual a nosotros nos conviene, ¿sí? Porque si soltamos oxígeno, le estamos dando al sistema oxidativo mayor cantidad de combustible para poder funcionar. En realidad, de oxígeno para que pueda quemar los nutrientes. ¿Sí? No sé si se entiende la relación con el ejercicio físico. ¿Sí? Si no entienden algo, me paran, chicas, chicos. La relación, ¿puedes volver a explicar, Mati? ¿Cómo? Sí, cuando vos haces ejercicio físico, cuando vos haces un ejercicio físico determinado, voy a venir acá, ¿sí? Cuando vos haces un ejercicio físico determinado, necesitas que llegue a los tejidos mucho oxígeno. ¿Se entiende lo que dije? Mucho oxígeno. Eso se va a generar, ¿sí? Esa cantidad de oxígeno que se va a ir generando, está relacionada justamente con, primero que, bueno, tu corazón va a latir más fuerte, ¿sí? Más rápido, va a bombear más sangre, va a haber más hemoglobina circulando, pero aparte, en los tejidos va a haber un pH un poco más bajo, o va a querer ir más bajo el pH, porque hay mucho dióxido de carbono dando vuelta, ¿sí? Hay mucho dióxido de carbono dando vuelta, que va a estar funcionando el buffer carbonato y bicarbonato, entonces todo ese dióxido de carbono que va a estar dando vuelta va a hacer que la hemoglobina suelte más rápido el oxígeno. Y vos querés que lo suelte más rápido porque todo ese oxígeno necesitas convertirlo en... todo ese oxígeno necesitas convertirlo, o sea, necesitas que vaya a la cadena de transporte de electrones para poder convertir a los nutrientes en ATP, ¿se entiende? O sea, por eso vos necesitas que durante un ejercicio físico la hemoglobina libere mucho oxígeno, ¿sí? No solamente que haya mucha hemoglobina circulando, sino que aparte que lo libere más fácil, ¿sí? Pues está rápido el oxígeno. Esta que está acá es una comparación entre la mioglobina y la hemoglobina. Ah, ¿se entendió más o menos o no? Sí, gracias. Mioglobina y hemoglobina, ¿sí? Sepan que la mioglobina no tiene curva sigmoidea porque no tiene efecto cooperativo, ¿sí? Como no tiene efecto cooperativo, ¿sí? Como no tiene efecto cooperativo, se satura completamente. O sea, agarra un oxígeno y ya está, ya se saturó. No necesito andar hablando con los demás globinas para ver si nos saturamos o no nos saturamos, ¿sí? Muy bien.
fíjense, acá en esta curva se ve clarito, dice sangre reducida que regresa a los tejidos, desde los tejidos. O sea, por las venas va a venir la sangre que tenga esta curva de la hemoglobina. Y por las arterias va a ir la sangre que tenga esta cantidad de oxígeno. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Cuál es la que vuelve y cuál es la que va? ¿Por qué tiene menos oxígeno? ¿Sí? Esta que está acá, bueno, justamente porque ya lo soltó. Esto es para la glucemia, ¿sí? Algunas cosas. Hay una forma de medir la diabetes, ¿sí? Hay una forma de medir la diabetes, que es a partir de una hemoglobina que se llama hemoglobina, ¿ven? Hemoglobina 1AC, la C es de carbohidrato, ¿sí? Que es cuando la hemoglobina se asocia a la glucosa, ¿sí? La cantidad de hemoglobina asociada a la glucosa me ayuda a mí a medir la glucemia, ¿sí? Eso es algo que a veces cuando les toman algunos trabajos y demás, está bueno que lo sepan. Igual se ve mejor en bioquímica, ¿sí? Se ve mejor en bioquímica. Muy bien.